Hola, ¿qué tal, colegas? Mi nombre es Roberta Hernández de la Cueva, ya nos conocemos por este medio. Y ahora me toca a mí presentar a mi colega, a uno de mis grandes amigos, al doctor Antonio, que nos va a hablar de los miasmas. Es la primera ponencia del año y por eso decidimos en este caso que fuera Antonio el que hiciera la ponencia y yo presentarla. Entonces, pues ahora sí que muy feliz año, nos espera muchísimo trabajo. Esperemos seguir contando con su asistencia. Si se fijan, cada vez somos más. Y pues bueno, empezamos. Voy a presentar ya formalmente a Antonio, aunque ya lo conocen, la gran mayoría. Bueno, Antonio es licenciado en homeopatía, tiene una especialidad en terapéutica homeopática, es una maestría en nutrición clínica y tiene muchos congresos y seminarios. Entre ellos es la participación en el primer seminario de homeopatía clásica avanzada en el 2015, su participación en el primer congreso multidisciplinario en el manejo del paciente con diabetes mellitus y creador del canal YouTube Salud y Equilibrio Contigo, al igual del canal de Hablemos de Homeopatía. Como se habrán dado cuenta, estamos estrenando logotipo. Es el primero, por eso quisimos iniciar, Antonio y yo, de esta manera este año. Gracias por su participación y bienvenidos todos. Como ven, también estoy nerviosa, más que nerviosa, estoy entusiasmada. Así es que, pues, bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Roberta. Gracias por la presentación. Agradecerles a todas las personas que domingo tras domingo se conectan y agradecerles a todas las personas que tuvieron a bien iniciar el año con nosotros en este espacio de Hablemos de Homeopatía. Se vienen muchas cosas grandiosas. Ya al final, mi colega y amiga Roberta y un servidor vamos a darles los pormenores de lo que se viene con Hablemos, pero ahorita vámonos, como dicen por ahí, al tema principal. Quiero dejar en claro dos cosas. El tema es generalidades en torno a los miasmas. No voy a profundizar mucho porque ustedes saben que el tema miasmático, el hablar de teoría miasmática es sumamente grande, es sumamente robusto. Entonces voy a tratar de hablar sobre generalidades, tratar de buscar que se entienda de la mejor manera posible y ahorita se van a dar cuenta cómo vamos a ir llevando la ponencia del día de hoy. Entonces, te pido de favor, colegas, si me ayudas a compartir pantalla. Claro que sí, en este momento silencio mi micrófono. Así es, por favor, silenciar sus micrófonos y agradecerles el estar aquí. Muy bien. Como anteriormente les comenté, el día de hoy el tema de la ponencia es generalidades en torno a los miasmas por un servidor, el licenciado en homeopatía y especialista en terapéutica homeopática, Antonio de Jesús Mercado López. Siguiente. Desearles a todos un excelente, feliz año 2021, que este año sea mejor que el anterior. Desafortunadamente, este 2021 sí nos golpeó un poco, este 2020, perdón, sí nos golpeó un poquito feo, pero hay que tratar de verlo de la mejor manera posible este 2021. Se ve que van a mejorar las cosas y con todos los ánimos, esa energía positiva, ese pensamiento positivo. Y pues vamos a empezar. Siguiente. Antes de iniciar con lo que sería la teoría miasmática o los miasmas como tal, colega, amigo, público que me está viendo en este momento, ¿me permites contarte un relato muy hermoso sobre el mito de la creación de los miasmas? Yo pienso que sí. Vas a estar interesado en escucharlo. Fíjate bien. Se cuenta que hace muchísimos años, ¿sí? Desde el inicio de los tiempos, Omeora, Dios creador, decidió poblar el planeta poniendo al hombre en la tierra y dotarlo de muchos dones.
A su vez, Omeora puso muchos elementos en la tierra, ¿sí? Para que el hombre viviera en armonía y pudiera subsistir por siglos sin envejecer, sin enfermar. ¿Pero qué crees? Sin embargo, y tras el paso del tiempo, el hombre fue olvidando a su creador, ¿sí? Olvidando sus dones y dando mal uso a cada elemento a su disposición, con ello aparecieron enfermedades que empezaban a matar la creación de Omeora. El hombre empezó a envejecer, enloquecer y cambiar. ¿Sí? Omeora, sorprendido, entró en cólera y desilusión. ¿Por qué creen ustedes que entró en desilusión? Simple y sencillamente porque estaba viendo que el hombre que había creado, pues estaba haciendo mal uso de todo lo que él había dado. Sumido en una gran depresión y tristeza, pensó qué hacer con los hombres que de una forma u otra se habían vuelto contra él. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Extrajo una parte de su mente y tomó una de sus semillas germinales, mezclando cada uno con los elementos que previamente había puesto en la tierra, y de esta manera, fíjense bien, dio vida a nuevos seres que serían dioses, y nacieron 3 grandes dioses. Su primer primogénito lo llamó Sórico, quien contenía toda la genética de su padre. Además, era el más sabio y podía contener los dones de sus otros 2 hermanos. Su padre deseaba que fuera el más sereno, el más analítico, deseaba que por medio de él los hombres encontraran sosiego, que estuvieran tranquilos, por lo que decidió que la luz que lo acompañaría siempre fuese de color azul, color con el que se representaba, con el que también se vestía, ¿sí? Y de cierta manera, aunque este color lo denotaba tranquilo, calmado, también se veía un poco frío, al haber sido hecho con algunos elementos de la tierra algo contaminados. Sórico había tenido, fíjense bien, muchos defectos. Él era lento, tímido, temeroso, siempre trataba de cumplir con las órdenes de su padre, trataba de ser su mano derecha, aunque se sentía siempre inferior a sus hermanos. Siempre quería vivir al lado de su padre. Era la voz de la conciencia de sus hermanos, por lo que siempre los acompañaba en cada misión. Además, algo muy peculiar en Sórico es que podía llegar a contener todas las impurezas con las que el humano vivía. El segundo hijo lo llamó Sicósico, quien contenía todas las características mentales tanto de su padre como del hombre. Era listo, ágil, llamativo, ambicioso, un tanto excéntrico, por lo que su padre decidió que el halo de luz que lo acompañaría siempre fuese amarillo. Por verse mejor que sus hermanos, tenía una gran vestimenta, él era muy llamativo, ¿sí? Una vestimenta amarilla con muchos adornos de oro, que era tan característico de él, muy pretencioso. Omeora deseaba que fuese Sicósico quien brindara a los humanos esa luz de alegría, de optimismo, de sabiduría, que los alentara a trabajar. Pero, sin embargo, al contener parte de la mente del hombre, la cual estaba contaminada, Sicósico era avaro, manipulador, frívolo, arrogante, nunca estaba satisfecho con lo que tenía ni con quien era. Además, su piel crecía y crecía tanto que no podía mudarla. El más alto de los 3 era el más alto de los 3, el más delgado, aunque con un hambre voraz que nunca satisfacía. Además, era ágil física e intelectualmente, siempre deseoso de ganarle a sus hermanos, pues era muy competitivo. Además, se valía de su posición de ser Dios y deseaba que todos los humanos estuvieran a sus pies. Era muy coqueto y charlatán. Atraía a las humanas para satisfacer sus deseos carnales. Y el último, el hermano menor, el tercero de los miasmas hijos de Omeora, lo llamó sifilítico. Él tenía los elementos físicos de su padre, pero la parte mental del humano. Dentro de los poderes que su padre le había otorgado, tenía la capacidad de destruir,
de degenerar todo aquello que no tuviese remedio o solución, con el fin de asegurarse de limpiar del mundo todo aquello que no se podía sanar. Silfilítico era apasionado por su labor, era sanguinario y estaba presente en cada caso. Le encantaba bajar a la tierra, no solo a cumplir con la labor que su padre le había otorgado, sino también, fíjense bien, para corromper a algunos hombres con el fin de poder generar más destrucción. Sifilítico además era rencoroso, envidiaba los poderes de sus hermanos y renegaba contra su padre por haberle otorgado la misión de destruir. Para él era la más sucia y vil, aunque le venía de maravilla y le disfrutaba mucho, porque cada día deseaba ansiosamente bajar a la tierra para llevar a cabo su misión. Por lo que su padre, sabedor de lo que pasaba por las mentes de cada uno de sus hijos, otorgó a Sifilítico, fíjense bien, un halo de luz roja que lo acompañaría siempre, siempre, tan característica esta luz, que se veía al paso del día a la noche. Esta luz también presente en derramamientos de sangre, pero también en el amor y la pasión que experimentaron los humanos, pues también tenía su lado oculto que no quería que los demás vieran, pues era apasionado, enamorado. Cada vez que llevaba a cabo su labor, una parte de su piel caía, se abría y drenaba líquido. Esto era parte de ser creado con la contaminación humana. Fíjense bien, este relato nos denota cómo es que se fueron creando, cómo fue que se creó el mito de la creación de los miasmas. Pero, fíjense bien, el día de hoy nos vamos a dar cuenta o vamos a revisar lo que serían las teorías o las ideas miasmáticas de 5 grandes autores, de 5 grandes homeópatas. Unos fueron del siglo XIX, otros fueron del siglo XX, ¿sí? Y es importante saber cuáles fueron las ideas, las teorías, cuáles fueron los aportes que nos dieron estos 5 autores para poder enriquecer esta gran teoría miasmática. Entonces, vamos a ver a Hahnemann como tal, el padre de la homeopatía, qué fue lo que él aportó a los miasmas, cómo fue que se dio cuenta de la SORA, de la sífilis, de la psicosis. Vamos a ver lo que es a James Tyler Kent, a León Vanier, a Pasquero, a Proceso Sánchez Ortega, y al igual vamos a enfocarnos un poquito a lo que son las características generales de cada miasma, las manifestaciones o signos que se presentan en cada uno de los individuos, ¿sí? Y la utilidad que tiene esta teoría miasmática, tanto en la semiología y en la clínica. Muy bien, siguiente. Pero antes de todo esto, es importante reconocer, saber, porque muchos dicen, miasma, ¿qué es miasma? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se come? Bueno, tan simple y sencillo. La palabra miasma viene de lo que es, según la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? La definición es efluvio. ¿Qué quiere decir esto? Un vapor, una emanación que desprende de un cuerpo y que puede ser percibido maligno. Se creía que lo desprendían los cuerpos enfermos. Entonces es aquello que estaba dentro de nosotros, que puede estar dentro de nosotros, algo que emanamos y que se percibe como maligno. Y en otros textos, fíjense bien, denota que es una palabra griega derivada del miaenein, cuyo significado es manchar o contaminación físico-moral del cuerpo, cuyo olor contamina el aire. Estas dos definiciones nos denotan que el miasma se percibe como algo maligno. El miasma se percibe como algo que mancha, algo que tiene un olor, algo que de cierta manera emana del ser vivo, pero no se sabe el por qué. Y si se sabe, pues debemos de denotar de dónde viene esto. Por eso es importante conocer cada uno, ¿sí? Cada una de las ideas de los autores que más adelante estaré compartiendo con ustedes. Fíjense bien, vamos, como dijo el descuartizador, vamos por partes.
Vamos primeramente a checar a Hahnemann. Siguiente, por favor. Antes de esto, fíjense bien, sí me gustaría dar la diferenciación de diferentes vocablos que de cierta manera se pudiesen confundir con el miasma, ¿sí? Como nosotros lo conocemos. El vocablo o la palabra predisposición se refiere a la tendencia a contraer una enfermedad en particular. Todos tenemos cierta predisposición a enfermarnos de algo, ¿sí? Pero la idiosincrasia, que es otro término diferente, es la susceptibilidad particular que tenemos, ya sea a una droga, a un agente externo o a un alimento, que éste pudiese ser capaz de producir reacciones patológicas. ¿Qué quiere decir? La idiosincrasia es un estado exagerado de la respuesta a algo que naturalmente parece inofensivo, pero no. Y la diatesis, fíjense bien, se refiere a la predisposición individual, tanto congénita o heredada, ¿sí?, de adquirir un grupo determinado de enfermedades. Por eso es importantísimo darnos cuenta que la diatesis fue una palabra que la introdujo lo que es Rousseau, más adelante vamos a ver eso, y es lo que posiblemente se acerca más a lo que es el concepto miasmático, lo que es la diatesis. Y el miasma como tal, dando una definición, es un estado de la fuerza vital. Sabemos que nosotros tenemos una energía vital que es la que nos va a predisponer a que se desarrollen ciertas manifestaciones patológicas propias y características de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Mientras los primeros términos que acabamos de ver se refieren a los síntomas de determinadas enfermedades específicas, el miasma va a involucrar al individuo, al hombre enfermo en su totalidad, con sus modalidades y tendencias propias de su ser. Vamos a poner un breve ejemplo, lo que es la diabetes mellitus, ¿sí? La predisposición a padecer la diabetes mellitus, todos la tenemos, todos, nadie está exento, pero la idiosincrasia es la que nos va a llevar a poder padecerlo o no. ¿Por qué? Porque si seguimos con esa tendencia a consumir alimentos con alto contenido calórico, a seguir con una vida de sedentarismo, algo particular, esa susceptibilidad que todos tenemos de manera particular. Y la diatesis es la predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos tuvieron lo que es diabetes mellitus, hay una predisposición genética o heredada. Y el miasma es la particularidad cuando tú pudieses manifestar lo que es la diabetes mellitus, esa diabetes mellitus va a ser específicamente tuya. Tú vas a tener manifestaciones únicas, comportamientos únicos que nadie más los va a tener, aun cuando sea diabetes. Por eso es tan importante saber diferenciar todos estos términos. Siguiente. Vamos a iniciar con Hahnemann. Fíjense bien. Hahnemann, padre de la homeopatía, ¿sí? Él acreditó el término de salud y enfermedad como un estado armónico, salud, o de desarmonía, enfermedad, de la fuerza vital. Y esto lo expresa en una de sus más grandes obras, que es el Organón de la Medicina, en los parágrafos 9, 10 y 11. Él, desde el inicio, remarcaba que la única forma de influir en un organismo enfermo era actuando sobre la misma disritmia o sobre el mismo desequilibrio de la energía. Y no deberíamos de enfocarnos en las múltiples consecuencias orgánicas. ¿Qué quiere decir? El órgano manifestaba un desequilibrio del interno. Entonces, ¿qué hizo Hahnemann? Se llevó a cabo lo que es la experimentación pura, llevó a cabo lo que es la ley de semejanza, se tenía o se cree y se tiene hasta este momento lo que es la teoría de la energía vital. Entonces, teniendo todo esto Hahnemann
en sus tiempos, tanto la energía vital como el medicamento Similibum, ¿por qué la enfermedad que aparentemente había sido curada tendía a reaparecer nuevamente? ¿Por qué la persistencia, fíjense bien, en las dolencias crónicas, pese a que al medicamento estaba bien indicado, los hábitos alimenticios eran buenos y los cuidados higiénicos en aquel entonces eran de manera perfecta? Entonces, a Hahnemann esto lo hizo sospechar de que algo andaba mal, de que había un dinamismo peculiar que parecía provenir dentro del mismo interior del individuo. Entonces, ahí es cuando él se da cuenta, llega a la conclusión de lo que se tiene a la vista en cuestión sintomática, no es más que la raíz de un mal más profundo. Y ahí es donde él da lo que sería la definición del miasma no venéreo, que es la SORA, que es un miasma persistente hasta el último aliento de vida, siendo más importante que los otros dos conocidos. ¿Por qué? Porque si no hay el miasma sórico, los otros dos no se pueden manifestar. Este miasma, el SORA, él lo había relacionado con el comienzo de síntomas nuevos posterior a una supresión o la desaparición del prurito de la sarna. Ustedes ya lo conocen. Entonces era importante que cuando él realizaba este tipo de intervención supresora, sí, porque muchas veces no se tenía el conocimiento de que ese prurito, ese sarpullido, al suprimirlo con medicamentos alopáticos o con medicina tradicional, por eso Hahnemann estaba muy decepcionado de la alopatía. Cuando hacían este tipo de intervenciones supresoras, se le apodaba SORA interna. Y para poderla distinguir con la manifestación cutánea, que era el prurito de la sarna o el eczema que estaba en la piel, ahí era la SORA externa. Pues por eso es tan importante que Hahnemann se dio cuenta de que cuando había tratamientos supresores, ¿sí?, volvían síntomas que no estaban en el individuo porque se habían suprimido. Entonces, al estar dando un medicamento y volvían otros síntomas, y al dar el medicamento correcto y volvían demás síntomas, él consideró a la SORA con el apelativo de Hidra. Quien conoce a este apelativo es el monstruo mitológico de 1000 cabezas, que por más que le cortara las cabezas, le crecían más. Entonces, Hahnemann, fíjense bien, ubicó la aparición de la sífilis en el año de 1493, ¿sí?, posterior a lo que fue la conquista de América, traído por los conquistadores a lo que sería Europa, porque la sífilis no se conocía, no existía en Europa hasta cuando la trajeron los conquistadores de América. Nos echan la culpa a nosotros, pero bueno. Para tener este proceso miasmático, fíjense bien, era necesaria la presencia de un coito impuro, teniendo como detonante ahora sí lo que es el terreno de una SORA predispuesta, de un terreno sórico. Y el tercer miasma, que es uno de los que menos estudió Hahnemann, que fue el psicósico, este también era un miasma que era contagiado a través del coito, pero de un coito blenorrágico, un coito gonorreico sobre un terreno sórico predispuesto, siendo responsable, fíjense bien, de todas las excrescencias y proliferaciones de la piel. En resumen, se puede decir que Hahnemann reconoció estas tres enfermedades crónicas, son coincidentes, ¿qué quiere decir? Una va acompañando a la otra y se presentan debido a los cambios oscilatorios de la energía vital. Todas estas observaciones, si se quiere profundizar un poquito más en ello, están dentro de su Tratado de Enfermedades Crónicas, publicado en 1828. Siguiente. Ahora vamos a darnos cuenta cuál era el pensamiento, cuál era la idea de James Tyler Kent. Kent, fíjense bien, refiere que la SORA era la causa fundamental y el desorden primitivo de la raza humana. Da a entender que la SORA simple y sencillamente era el pecado original sobre el que descansa toda la patología humana. Entonces, él considera
al miasma como una enfermedad o desorden espiritual, cuyo estado pasó a ser lo llamado susceptibilidad. Fíjense bien, James Tyler Kent era muy... Se decantaba lo que era la espiritualidad, la religiosidad, y le da un sentido conflictivo de naturaleza psíquica, ubicándolo en la esfera consciente del ser. Según como sea la vida del hombre, fíjense bien, o su voluntad, así será el cuerpo del hombre. Él decía que el hombre primero piensa, tiene el pensamiento, luego viene el querer, que se traduce en la voluntad, y luego el hacer, que se traduce en la obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si piensa mal, va a obrar mal. La sora, en pocas palabras, sería el conflicto entre el pensamiento y la voluntad. Y la sífilis y la psicosis era la acción del coito impuro que seguía a este deseo perdido. Si se fijan, este punto de vista kantiano, un poco místico y un poco anticuado en nuestra actualidad, tiene la virtud de ubicar realmente el desorden vital sórico como un conflicto interno del propio individuo, que quiere decir predispone a que este ser pueda estar desequilibrado. Y aquí vemos entre paréntesis, mientras el hombre fue justo y pensó bien, quedó libre de susceptibilidad a la enfermedad, porque tal era el estado en que fue creado, pero cuando el hombre empezó a desear las cosas que eran resultado de un pensamiento falso, alteró el estado que correspondía perfectamente con el suyo interior. Entonces, es darnos cuenta que Kent decía que la sora era el fundamento de todas las anomalías y que nos daba ese desequilibrio espiritual entre el pensamiento y la voluntad. Siguiente. Ahora nos vamos a ir con León Vanier. León Vanier, a los que ya han tenido la oportunidad de leer sus tratados, su materia médica, la práctica de la homeopatía, ¿sí? Es importante, o él manifestaba, que la enfermedad, fíjense bien, no tiene una causa aparente, ¿sí? Era el resultado de algo. ¿Pero de qué era el resultado? Pues de un proceso de acúmulo, ¿sí? Ya sea de manera aguda, crónica, de manera brutal o solapada, es siempre preparada este estado de enfermedad. Él clasificó a las causas o a los trastornos en tres diferentes vertientes. Los trastornos sensoriales, que de cierta manera manifestaban lo que era la esfera mental, los trastornos funcionales, que eran las situaciones generales, y los trastornos lesionales, que eran ya en particular en un área específica. Su aportación a nivel miasmático, fíjense bien, fue mostrar las peculiaridades de la combinación de los miasmas primitivos, sora, psicosis y sífilis, y dio forma y nombre a dos miasmas más. Primero al miasma, que los que ubican al tuberculínico, que es la unión de la sora con la sífilis, concordando con lo que Allen llamó pseudosora. Y el otro, que es el cancerinismo, siendo la asociación de los tres miasmas originales o la tendencia trimiasmática. Siguiente. Ahora vamos con un personajazo, ¿sí? Al buen Tomás Pablo Pasquero. Para Pasquero, la enfermedad es cualquier alteración, cualquier bloqueo o cualquier obstrucción en la libre y armónica circulación de la energía vital, a través del cuerpo y de la mente en su relación abierta y libre con el mundo exterior. ¿Qué quiere decir? Para él, el miasma era el desequilibrio, que no estuviera cuerpo, mente y espíritu equilibrado. Pero fíjense bien, en su libro Homeopatía, ¿sí?, editado por la librería Ateneo, en la página 193, él nos refiere a esto. La excitación primaria, que constituye la reacción de alarma original del sistema orgánico, pasa a ser entendida como una reacción de estímulo defensivo, que quiere decir que todos los miasmas hahnemannianos que él llamó discrasias, que era la sora, la sífilis y la psicosis, eran alteraciones mórbidas del organismo entero, que podían incidir en la estructura misma del individuo, afectando su genotipo, ¿sí?, los genes,
puesto que Hahnemann, fíjense bien, las consideró hereditarias, por lo que pueden considerarse como enfermedades de la constitución. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que Pasquero, junto con Proceso Sánchez Ortega, fueron de los que abonaron más a esta teoría miasmática. Y Pasquero nos dice que para comprender mejor el fundamento dinámico de las enfermedades, era importante darse cuenta que esto denotaba la perturbación de las tres funciones vitales por excelencia. Aquí las vemos, que es la excitación, la inhibición y la disfunción, que implicaba una perversión de la actividad vital. Entonces, ¿cómo es posible, sí? ¿Cómo es posible considerar a la enfermedad sino como una reacción adaptativa al medio ambiente en función de los propios recursos vitales que da la razón de la vida misma? Entonces, sí es importante darnos cuenta que Pasquero nos refería en estos tres ámbitos del dinamismo humano: excitación, inhibición y disfunción, que era lo que denominaba o llevaba al término miasmático. Siguiente. Y por último, tenemos a lo que es Proceso Sánchez Ortega, mexicano, ¿sí? Un personajazo, un portavoz de la homeopatía a nivel internacional, y Proceso Sánchez Ortega apoyaba la idea de Hahnemann de lo que era el carácter trimiasmático de la enfermedad, considerando los miasmas como diatesis, o en otros términos, a que había una predisposición genética o heredada de poder enfermarnos. Proceso, fíjense bien, comentó que siempre se debe tener en cuenta el miasma más predominante en cada enfermedad, partiendo del punto que la SORA es una forma lenta, latente y heredada de la enfermedad. A la sífilis es la forma destructiva y la psicosis es aquella expresión rápida que se manifestaba un desequilibrio. Proceso Sánchez Ortega nos decía, nos dio una referencia en cuanto a explicarnos cómo era el proceso de enfermedad por medio de la célula. Él nos decía que para explicar la alteración de las funciones de un individuo era darnos cuenta también lo que pasaba en la célula, lo que era el defecto, el exceso y la perversión. Él refiere que se puede formular, ¿sí?, una alteración nutricional de la célula, quedando reducida a ella, y lo que va a competir a esta célula es que se va a referir al organismo en su totalidad. La alteración nutritiva de la célula resulta en su disfunción por no tener una buena nutrición, y de esta la lesión o alteración se da en lo estructural, que es cuando se da el estrés oxidativo en las células. ¿Qué quiere decir? Aceptando esta simplicidad, encontramos las expresiones tanto patológicas naturales del organismo como las que se obtienen dentro de las patogenesias de los medicamentos. Por eso es tan importante conocer qué es lo que nos va a denotar cada proceso miasmático. La SORA, ¿de qué manera va a estar influida en el individuo? Por una peculiaridad. ¿Cómo vamos a ver a un sórico en lo mental? ¿Cómo vamos a ver a un sórico en lo general? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones que se van a dar? Eso es muy importante conocerlo. Y eso es lo que vamos a darnos cuenta más adelante. Y por último, fíjense bien, Proceso Sánchez Ortega fue el que clasificó a los miasmas por colores. El relato que al inicio de la ponencia les compartí no es más que nada la clasificación que se dio por medio de Proceso Sánchez Ortega en el año de 1972, dándole lo que sería la característica de azul al sórico, amarillo al psicósico y rojo al sifilítico. Cada una
con su peculiaridad, que ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Fíjense bien, cada uno de los miasmas en el individuo tiene una característica general o se va a manifestar de una manera muy peculiar o muy particular. La sora se va a caracterizar en su esencia, fíjense bien, por la carencia. Un individuo sórico va a ser carente de algo. En lo funcional va a haber una hipofunción. Van a disminuir las funciones de ese individuo, y en lo orgánico va a haber una hipotrofia. Y en lo mental, ¿qué creen? Va a haber una inhibición. Va a ser un paciente muy inhibido, que más adelante vamos a ver todas las manifestaciones mentales que se dan en el sórico. La psicosis se caracteriza en su esencia por el exceso. Sí, hay exceso de todo. Se producen muchas cosas. En lo funcional se da la hiperfunción. En la sora es hipofunción, disminución de las funciones, y en la psicosis va a haber un aumento de las funciones en el individuo, en los órganos. Y en el órgano va a haber la hipertrofia. Y lo mental, la expansión. Y la sífilis es caracterizada en su esencia por la destrucción. En lo funcional, por la disfunción. En los órganos, por la atrofia. Y en lo mental, por la destrucción o agresión, como lo vimos en el relato. Siguiente. Llegamos al punto donde de cierta manera los que no tengan las herramientas o los conocimientos de cómo se manifiesta un paciente sórico en lo mental, en lo general, en lo físico, pues es momento de hablar un poquito sobre eso. Fíjense bien, la sora, paciente sórico, vamos a referirlo de esa manera porque acuérdense que nosotros vemos pacientes, vemos enfermos. El paciente sórico va a referir, o el punto mental más importante es la ansiedad. Va a ser una ansiedad desbordada, va a ser una ansiedad que de cierta manera lo va a inquietar, lo va a llevar a un estado de timidez, de no poder realizar las cosas. Y por lo tanto a un estado de pusilanimidad, de no afrontar la situación, de no dar la cara, con una sensación de incapacidad y de igual manera una falta de confianza en sí mismo. No va a poder sobresalir. Hay indecisión en este tipo de pacientes, pero al ser todo esto, es un paciente muy dulce, es un paciente tierno, afectuoso, muy benevolente, quiere ser bueno con los demás, aunque por dentro no sea tan bueno con él mismo. Existe esa suavidad, existe ese deseo de compañía y de cierta manera tiende a ocultarse, tiende a la holgazanería y se siente peor, la inseguridad se da por esfuerzos mentales. Es un paciente irritable, introspectivo, negligente y es un paciente que tiene muchos pensamientos persistentes. Está dale, duri, dale, le genera ansiedad, le genera falta de seguridad y es un paciente que de cierta manera, este miasma sórico va a regir en un paciente que no trasciende y que al final de cuentas todos estos características mentales lo van a llevar a un estado de introspección, a un estado de tratar de alejarse de los demás. Los síntomas generales que podemos nosotros denotar en lo que sería el sórico, vemos la hipofunción, que quiere decir no va a haber una suficiente oxigenación a nivel de lo que sería la hemoglobina, entonces va a tener cuadros de anemia, va a ser un paciente que va a ser un paciente débil, el pulso va a ser lento, al igual que su lentitud, va a haber una tendencia a la relajación de los músculos, una tendencia a resfriarse, va a ser un paciente que con cualquier cambio de temperatura tiende a resfriarse, pero no manifiesta síntomas muy graves, que más adelante vamos a ver con los otros miasmas.
Se agrava por el frío, se agrava por el movimiento y simple y sencillamente este paciente o este miasma nos va a denotar una falta de reacción. Y como síntomas particulares, mencionar algunos porque son grandes y vastos los síntomas particulares de un psórico, podemos ver desde lo que sería la caída de los párpados, lo que son los dolores continuos en los ojos, sequedad de nariz. A nivel digestivo va a haber una disminución del apetito, va a haber una falta de sensación al orinar, muchísimas cosas, pero aquí fíjense bien, tenemos que saber, darnos cuenta sobre cuáles son las peculiaridades de cada uno de los miasmas, pero no todos los miasmas van a tener la misma agudez o cronicidad, por eso es tan importante conocer esto. En otras esferas vamos a tener lo que es la inactividad vesical, las alteraciones urinarias, disminución de los deseos sexuales. A nivel piel vamos a ver erupciones pruriginosas, uñas quebradizas, muchísimas cosas que nosotros vemos día a día en nuestros pacientes y que hay una tendencia más hacia lo sórico. Pero también es importante conocer cuáles son las manifestaciones de lo que es el psicósico y el sifilítico, del miasma como tal. Siguiente. El psicósico, fíjense bien, en el relato decía que era el que le gustaba andar bien vestido, el que le gustaba andar de aquí para allá, el que siempre pensaba rápido. Entonces, todas esas peculiaridades que en el relato se manifestó son los síntomas mentales que va a tener este miasma. Esas peculiaridades que va a tener el paciente psicósico, que sería una tendencia a la actividad, se aflige muy fácilmente, pero al afligirse es porque la mente está rápida. Pero esto lo contrapone con esa arrogancia, con ser orgulloso, ser altivo, se cree más que los demás y tiene alucinaciones de que es el, como dicen por ahí, que es el jefe, que es el chido. Pero estas alucinaciones lo llevan a un estado apresurado, acelerado, de ambición. Es un paciente asustadizo, tiende a la avaricia, es un paciente que cambia, ¿sí? Cambia de posición de un lado para otro. Es un charlatán, es coqueto, es un paciente eufórico, excentricidad, excitación, frivolidad, hiperactivo, inquieto y hay una insatisfacción. Si nos damos cuenta, los síntomas mentales del psicósico se presentan mucho en nuestros días. Aquellas personas que solamente buscan el tener, el tratar de buscar nuevas aventuras, ser fríos, ser inquietos, la insatisfacción porque no lo tenemos. Entonces, las horas ya se está quedando atrás, estamos viendo ya comportamientos psicósicos. Y como síntomas generales vemos lo que sería la hiperproducción o la hiperfunción. Vamos a ver un proceso de congestión del cuerpo, mucha inflamación, vamos a ver irritabilidad, vamos a ver lo que sería la obesidad, la producción de tumores, la producción de verrugas, de excrescencias, va a haber pulsos frecuentes, llenos y tensos, todo lo contrario a lo que sería el miasma sórico, que era un pulso lento. Va a haber temblores por esa inquietud que tiene el paciente y el calor lo va a agravar, va a tener esa sensación de calor y la plenitud. Siguiente. Y la sífilis como tal, fíjense bien, todo lo destructivo, es aquella tendencia a querer destruir, a la excitación como tal, al llegar a cuchillar, a ser adúltero o llegar al adulterio, a atacar a las personas, blasfemar, calumniar, ser corrupto, ser depravado, ser despreciativo, tener envidia, golpear, llegar a procesos o tendencias homosexuales, a lamento, locura, deseo de estar muerto, deseo de ser muerto, mutilar su cuerpo. Todo lo que
todas las situaciones destructivas en el ser humano se le acuñan o se le llevan a lo que sería la sífilis, al miasma sifilítico. Y en síntomas generales, fíjense bien, vamos a ver lo que son abscesos, vamos a ver caries de huesos, vamos a ver convulsiones, vamos a ver emaciación, vamos a ver fístulas, hemorragias, necrosis, gangrena, todo lo que es destructivo. Todo lo vemos desde el punto de vista de que ya ese paciente llenó tanta de situaciones negativas su vida, esa tendencia a que el miasma sórico se convirtiera sifilítico, que es muy, muy difícil, más no imposible, restablecer estos procesos. Y fíjense bien, los particulares, sí me gustaría decir los particulares de sífilis, porque vemos que es la ceguera, la sordera, la distorsión de la cara, lo que sería parálisis facial o malformaciones, descargas seminales sanguinolentas, todo lo que sería respiración paroximal, tos muy fuerte, tosferina, lo que serían tos que llegan al proceso neumónico, que ya no se tiene marcha atrás. Vemos en esta situación pandémica que estamos viviendo, vemos que este virus, esta situación, se está comportando de manera sifilítica. Está llevando rápido a los pacientes por ese desequilibrio interno, esas situaciones de noxas, esas situaciones de comportamientos, y los está llevando a un proceso miasmático sifilítico para que la gente muera rápidamente en esta situación. Siguiente. Como lo mencioné, todo esto es generalidades. Estas teorías miasmáticas o el conocer sobre los miasmas, tenemos que profundizar. Yo no soy un experto en esto. Si ustedes se dan cuenta, he tratado de sacar información de múltiples bibliografías, de múltiples autores para poder enriquecer el día de hoy esta ponencia, pero no es solamente saber de miasmas. No es solamente decir, es que este paciente viene muy ansioso con una tendencia a sentirse inseguro. Es un miasma sórico y le voy a dar un antisórico. No, tenemos que darnos cuenta cuál va a ser la utilidad de la teoría miasmática en la semiología y en la clínica a la hora de atender a un paciente. Primero, es ampliar la visión del médico. No solamente quedarnos con los síntomas mentales, generales, particulares, modalidades, peculiaridades, característicos. No, hay que ver todos estos síntomas hacia qué predisposición miasmática nos lleva. Porque es importante descubrir, fíjense bien el segundo punto, los síntomas mentales de cada miasma para saber diferenciar los estados morbosos. No es lo mismo un paciente con ansiedad a un paciente que se presenta con una ansiedad, una inquietud, una desesperación y una agitación, porque eso ya nos denota una angustia. Y la angustia, somatizada o no, ya nos está llevando a lo que sería el miasma psicósico. Por eso es tan importante descubrir los síntomas mentales. También es importante reconocer los síntomas de carácter latente de cualquier estado miasmático. Esto que acabamos de mencionar, es importante conocerlo. Si ya lo sabías, colega, grandioso, fabuloso. Y si no lo sabías, es algo nuevo que acabas de aprender hoy. Y no es solamente escucharlo de mi voz, es agarrar libros de los apuntes sobre los miasmas de proceso, el libro de homeopatía de Pasquero y múltiples bibliografías que nos pueden enriquecer en esta teoría miasmática. Fíjense bien, algo muy importante que tras el estudio exhaustivo de todo lo que es el punto de vista miasmático con lo que es materia médica, es importante conformar los denominados personoides o personalidad miasmática de cada medicamento. Porque es importante, yo hasta este momento, si alguien de ustedes aquí tuviese una bibliografía donde te da la personalidad de cada medicamento y la predisposición miasmática, por favor, páselo, porque sí sería muy importante tenerlo. Pero sí es importante saber clasificar los síntomas patogenésicos en relación al miasma y las combinaciones que se pueden dar
en las 7 caras de lo que sería este proceso. Puede haber un sórico, un psicósico, un sifilítico, un sórico psicósico, un sórico sifilítico, un psicósico sifilítico o el trimiasmático, que es el que tiene de los 3. Ese es el paciente más difícil de curar. Pero si damos el medicamento más semejante, es el que va a tener una reacción súper buena a lo que es el dinamismo del medicamento. Y por último, también es importante adquirir mayor certeza frente al pronóstico y a lo que realmente se puede hacer. El pronóstico va a depender de lo profundo y complicado de estas uniones o mezclas de miasmas. Acuérdense que nosotros como homeópatas vemos enfermos, no enfermedades, pero los miasmas tienen ciertas peculiaridades, ciertas características, y es importante conocerlas, es importante incluirlas dentro de nuestra práctica diaria para poder darnos cuenta junto con los niveles de salud que nuestro gran baluarte contemporáneo, George Vitulcas, nos ha dado, ver si el paciente está en un nivel de salud alto con una tendencia trimiasmática. ¿Se puede curar? Sí. Pero si es un sórico sifilítico con un nivel de salud en el 10, va a ser muy difícil. Por eso es tan importante conocer esto, colegas. Siguiente. Resumiendo, amigos míos, primero, la expresión de nuestra individualidad a responder a los agentes externos, ambientales o producidos dentro de nuestro ser, es lo que se denomina miasma. Es aquello que nosotros mismos vamos a generar. ¿Por qué? Porque el miasma ya lo tenemos. El miasma ya nacimos con él. Y se pueden tener diferentes nombres. Ya vimos que es diatesis, miasma, predisposición adquirida, congénita, heredada. Entonces, esto es lo que nosotros pudiésemos decir del miasma. El miasma sora es el miasma de nacimiento. Con él nacemos y se denomina mancho pecado. Rousseau manifestó la diatesis como la predisposición congénita o adquirida, que quiere decir todos tenemos esa peculiaridad de enfermarnos de algo, dependiendo del miasma y dependiendo los miasmas que nos hayan pasado en nuestras generaciones. No heredan dinero, pero heredan muchos miasmas. Y por último, este miasma se activa cuando la energía vital se ve desequilibrada por influjos internos y externos, teniendo en consideración las manifestaciones, ya sea signos, síntomas, que presenta el individuo para dar el tratamiento correcto con respecto al comportamiento de cada miasma conocido. Muy bien. Siguiente, por favor. Si no me equivoco, creo que es la última diapositiva. Estas son las bibliografías con las cuales tuve a bien revisar el material. Agradecerles su atención. Te cedo la palabra, colega, para pasar al proceso de preguntas y respuestas. Gracias. Ok, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que lo hiciste de una manera muy fácil. Todos los compañeros, los colegas saben que hablar de miasmas no está tan fácil, que tenemos un montón de dudas al respecto. Y es una manera muy fácil de hacerlo. Me encantó la manera en que lo hiciste. Se me hizo súper sencillo esto de los colores, chicos. De verdad, échense un clavado a leer a Pasquero y a todos los que ya mencionó Antonio. Y pues muchas gracias. Por lo pronto, no hay hasta el momento, hay preguntas aquí en el chat. Yo supongo que todo quedó. Por favor, que si alguien tiene alguna inquietud, algo que quieran saber respecto a esto, pues ya sea que lo hagan por el chat o abrimos micrófono. ¿Estás de acuerdo, Antonio? Claro que sí. Lo pueden hacer ya sea de viva voz o por pregunta. Aquí estamos para tratar de poder darles respuesta a las inquietudes que se generen. Aquí también estoy siguiendo la transmisión por Facebook. Ok. No hay preguntas, dicen muchas gracias por compartir. Entonces,
vamos a esperar. Ok, no, siguen solo las felicitaciones para ti, Antonio. Dice, muchas gracias, es importante saber para el diagnóstico. Excelente, excelente exposición, doctor Antonio. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, excelente tema y muy sencillo de explicar. Sí, la verdad es que lo hiciste de una manera muy sencilla. Pues miren, esto de los miasmas, la verdad, cuando estás dentro de la clase con el profesor, te lo tornan como el miasma sórico es la hipofunción, el miasma psicósico es la verruga, es la gonorrea suprimida, y el miasma sifilítico es el coito impuro que genera el treponema pallidum para llegar a una destrucción y demás. Pero es importante verlo desde un punto de vista homeopático, ver cuáles son las manifestaciones del individuo, darnos cuenta, un ejemplo, una neumonía. Una neumonía puede haber una tendencia sórica, psicósica o sifilítica y ver en qué estado de salud está el paciente, ver en qué nivel de salud está y darnos cuenta si podemos tratar de ayudar con un medicamento que se adapte a la tendencia o diagnóstico miasmático y diagnóstico medicamentoso. Entonces, por eso es importante conocer y darnos cuenta de que los miasmas son parte fundamental, parte primordial para nuestra práctica como homeópatas. Así es, siguen las felicitaciones. Dice, muchas gracias, muy entendible la exposición. Gracias, gracias, Marisela. Ok, dice Flavio, ¿por qué la homosexualidad está catalogada como algo destructivo? Es el miasma 3. No resulta una cuestión moral considerando que los grandes autores clásicos han tenido una aproximación religiosa. ¿Cómo reconciliamos desde la realidad de salud de nuestros días a la homeopatía sin perder la esencia homeopática? Ok. ¿Por qué la homosexualidad está catalogada como algo destructivo? No está catalogada como tal destructivo. Es una situación de comportamiento. Tú sabes, digo, espero no herir susceptibilidades, yo estoy muy acorde ahorita a esta situación de la LGBT, yo respeto mucho, pero tú sabes que si eres una persona con tendencia homosexual reprimido, tu entorno te va a denotar la dificultad para poder tú transmitir esta tendencia. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene una tendencia homosexual, pero su familia vive en un núcleo machista, vive en una sociedad machista donde ven que si eres homosexual eres esto, eres catalogado como algo diferente a lo normal para ellos. Entonces eso, el dejar tú este pensamiento, esta tendencia, este comportamiento dentro de ti, te va a generar destrucción, pero no como tal el ser homosexual, sino destrucción a nivel emocional. ¿Cómo le voy a hacer para afrontar esta situación? ¿Qué va a suceder si yo lo digo y no me aceptan? Entonces, aquí como lo cuestiona él, no resulta una cuestión moral, considerando que los grandes autores clásicos han tenido una aproximación religiosa. Bueno, ¿cómo reconciliamos? Es muy difícil reconciliar, pero también es muy fácil aceptar, es muy fácil respetar. Entonces, sí. Ok, aquí vemos. Perdón, ya. Nada más que silencié aquí a un compañero que estaba con su micro. No sé si queda respondida la pregunta. Desde las realidades de salud, la homosexualidad no es una enfermedad. Eso ténganlo por seguro. La homeopatía puede ayudar a un paciente con homosexualidad, sí, pero no le va a quitar lo homosexual. ¿Sí? No. Le va a quitar esos tabús de aceptarse tal y como es. Abrir su mente, tratar de que este paciente pues esté lo más equilibrado posible. Entonces, Flavio, no sé si contesto tu pregunta. Muchas gracias por la pregunta que acabas de generar.
Ok, continuamos. Héctor Peñalosa, gracias, una excelente presentación. Difícil tema, presentado de manera muy sencilla y muy útil. William, excelente, muy bien explicado, buena presentación, gratitud. Angélica, gracias por una excelente exposición. Gracias a todos ustedes. Nada más para terminar aquí en Facebook, nos dicen mil gracias, muy clara explicación, me hizo recordar algunas citaciones. Gracias, Deli. Marco dice, perdón, no vi desde el inicio, lo puedes ver en el canal de Hablemos de Homeopatía el día de mañana, Dios mediante. Y la doctora Chelito, una gran colega, una hermosa mujer, dice, para mí las pandemias son miasmas por lo destructivo, tipo lepra, sida, viruela, peste. Claro que sí, ya por eso comenté que esta situación del COVID es un miasma civilítico, es la sífilis como tal, pero no tanto el COVID, porque el COVID apenas es algo nuevo de un año para acá, es todo lo que nosotros veníamos cargando. Esta situación de no darte un clavado, ser introspectivo, decir qué tengo que cambiar, ¿no? La pandemia se está llevando a la gente que de cierta manera tenía comorbilidades y que desafortunadamente a cuestión emocional, cuestión de hábitos, cuestiones negativas, los está dejando o están saliendo pues perjudicados, están muertos. Galaxy, la OMS, perdón, aquí dice la OMS ya no clasifica la homosexualidad como enfermedad, no, ya no. No, ya no. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo es primera vez que ahora sí que me comunico con usted sobre este, como le dijera, sobre este programa o no sé cómo le llaman, pues sobre estas ponencias. No sé exactamente explicar bien cómo es, pero me da mucho gusto haber estado con usted por primera vez, y pues en realidad excelente para mí, ¿me entiende? Estuvo muy explícito y ahora sí que breve, sustancioso y dentro de lo que cabe, pues prácticamente, porque yo, como le diré, pues he leído con respecto a los miasmas con el doctor Proceso Sánchez, y todos los que usted mencionó, y para mí, pues fue muy excelente porque fue más breve y sustancioso, o sea, lo entendí un poco más, porque prácticamente ya ve que es un poquito difícil este problema. No el problema, digo, sí, no, el tema, ¿no? Que se toma. Tiene mucho, pero mucho para poder llegar a comprender más. Y yo creo que todavía estoy aprendiendo y creo que me voy a morir y no voy a acabar de aprender. ¿Cómo ve? No. No diga eso. Aquí lo importante es que tuvo la voluntad, la iniciativa de poder acompañarnos. Buscamos que todas estas conferencias, ponencias, charlas que tenemos domingo a domingo lleguen no solamente a los homeópatas, sino que lleguen a toda la gente para que conozca esta gran terapéutica. Y te agradezco tus palabras. La verdad sí estaba un poco nervioso porque esto de los miasmas es difícil hablarlo. Y cuando la gente no conoce, se dice, ay, canijo, ¿y cómo se come esto y de qué manera se lleva a cabo? Te agradezco, Rodolfo, tus palabras, el haber entrado y vamos a seguir compartiendo esto. Y créeme, vas a aprender muchísimo. Claro que sí. Y no te vas a morir pronto. Claro que sí, te lo agradezco de todo corazón. Le deseo una feliz noche. Que igualmente descanse. Para ti, igualmente para ti. ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna inquietud, alguna situación? Está abierto el micrófono. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues yo aquí presentándome con ustedes. Yo soy médico alópata, soy neurólogo pediatra y médico general. Fui invitado aquí por la licenciada Roberta, a la cual le agradezco, Roberta Hernández. Ha estado muy interesante el tema. Últimamente me he estado enfocando mucho. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, perdón. Es que estaba silenciando a otra persona y te silencié a ti, una disculpa. Les decía que agradezco la invitación de la licenciada Hernández a esta magnífica ponencia de homeopatía por parte de usted, licenciado Antonio. Gracias. Yo como médico alópata, la verdad es de que mis respetos para ustedes porque
pues es una carrera profesional muy bien establecida y fundamentada científicamente, y he visto la mejoría en mis pacientes, y pues yo he tratado pues de acudir con ustedes para trabajar en equipo, y sí he visto muy buenos resultados. Y ahora que pude apreciar esta plática, se me hizo demasiado interesante cómo manejan ustedes esos términos que manejaban los antiguos médicos desde Grecia, desde los griegos, ¿verdad? Desde Aristóteles, desde Sócrates, todos ellos. Estos conceptos muy importantes. Pues Vamos muchas a, gracias, me encantó la verdad que estuvieras presente. Para todos los homeópatas es un honor que también la medicina alopática nos voltee a ver y sobre todo Claro. que estén convencidos que podemos trabajar en equipo. Eso para mí me encanta. Muchísimas gracias por asistir, de verdad. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues mañana los esperamos, amigos, a todos ustedes que se conecten por Facebook Live. Vamos a estar transmitiendo un programa a las 3 de la tarde, se llama el Neuroconsultorio y tenemos de invitada aquí a la licenciada Hernández. Nos va a hablar acerca de las generalidades de la medicina china tradicional y de la homeopatía. Entonces va a estar muy padre el programa para que no se lo pierdan en el Neuroconsultorio a las 3 de la tarde. Nada más le anotan ahí Medinet México en Facebook y ya se pueden conectar a las 3 y los esperamos, ahí vamos a estar. claro que sí, muchísimas gracias por su comentario. Es bonito, se siente uno grato, se siente uno aceptado el hecho de tener este tipo de comentarios de colegas alópatas, aunque no seamos médicos, somos colegas porque estamos en el arte de la curación. Entonces, Claro. te agradezco el hecho de que hayas entrado, responder la invitación de mi colega y amiga Roberta, y mañana vamos a estar atentos en su programa de neuroconsultorio, invitar también Gracias. aquí a que puedan estar presentes y, Así es, muchas gracias. y seguirte invitando domingo tras domingo para que estés presente aquí con nosotros. No, pues yo presente, yo me apunto aquí, aparte de ser médico, pues soy locutor. Entonces, yo encantado de la vida estar aquí, navegando ahora en el mar de la homeopatía. Muy bien, Gracias. gracias, gracias. Que pasen Bien, bonita doctor. noche todos y mucho gusto. Buenas noches. Igualmente, doctor, cuídese mucho. Gracias. Bueno, aquí nada más, últimas preguntas ya para dar término a esta ponencia y dar unas, como dicen, unos avisos parroquiales. Aquí dice, a mí de lo más interesante la definición de diatesis y miasma. ¿Para usted es lo mismo o existe diferencia? Bueno, para mí, la verdad, yo siento y considero que son dos términos que engloban lo mismo. Simple y sencillamente, predisposición a enfermarte, ya sea genética o adquirida, o lo que el desequilibrio armónico de la energía vital se presente en este momento. Entonces, sí es importante dar esa resolución o esa respuesta a esa pregunta. Para mí, considero que son como palabras diferentes, pero conceptos viene siendo lo mismo. Erika, gracias por sus comentarios y por su disponibilidad a trabajar en equipo. Más médicos como usted. Colega Erika, ya posteriormente les daremos las primicias, pero también es una colega y amiga que estamos ahí al pendiente tratando de aumentar esta aceptación a la homeopatía. Flavio, por último, dice, ¿dónde podemos encontrar información amplia sobre el tuberculinismo y cancerinismo en específico? Estaría padre si alguien tiene los libros de Vanier. Fíjate bien, Flavio, te voy a recomendar, hay un libro que se llama Tratado de Medicina Homeopática del doctor Eizayaga. Ahí viene mayor información de lo que sería tuberculinismo y cancerinismo. Si tienes oportunidad, échate un clavado. Y si ya estás dentro del grupo de Hablemos de Homeopatía en Facebook, voy a tratar de subirlo el día de mañana, lo tengo en digital para que todos puedan acceder a esa información, ¿sale? Muy bien. Colega Roberta, ¿algo que quieras mencionar? Te cedo la voz.
Bueno, pues era la invitación para el día de mañana, solo que aquí el doctor se adelantó, entonces muchas gracias. Igual los invitamos a todos. Quien me tiene agregada en Facebook, ahí va a aparecer la liga y nos vemos a las 3 de la tarde. Vamos a estar en vivo, se vale hacer preguntas, quejas, comentarios, ya saben. Y pues adelante, ese era el aviso que yo tenía, pero bueno, muchas gracias. Y yo como aviso, también tengo darles la primicia de los siguientes proyectos que se vienen en Hablemos de Homeopatía. Sí, vamos a partir de febrero, porque estamos todavía puliendo detalles de logística y demás, vamos a vamos a iniciar con los viernes de Hablemos de Homeopatía y algo más. Va a ser un espacio donde vamos a incluir lo que son las terapias alternativas. Acupuntura, flores de Bach, herbolaria, medicina naturista, que tengan un enfoque coadyuvante, que quiere decir acompañarlo con el proceso de tratamiento homeopático. Entonces sí es importante que si alguno de ustedes tiene buen manejo de alternativas, adelante. La convocatoria está abierta, la invitación está abierta para que sean partícipes en estos espacios. No sé si llamarles foros, no sé si llamarles conversatorios, ponencias, pero los viernes vamos a tratar de estar, vamos a hacer, como dicen, una encuesta ahí en el grupo para ver qué horario les apetece mejor, pero va a ser por la tarde-noche. Y invitarlos a lo que sería, si quieren profundizar, si quieren de cierta manera afianzar su práctica homeopática, mi colega Roberta y un servidor estamos a punto de abrir lo que es un taller sobre abordaje, fíjense bien, va a ser un abordaje clínico, bioquímico, homeopático y miasmático. ¿Qué quiere decir? Y emocional. Y emocional, claro está. Va a ser psicosomática, la parte clínica, la parte bioquímica, en el sentido de cómo vamos a nosotros poder diagnosticar unas reacciones febriles, cuáles son los parámetros que deben de estar positivos, negativos, el proceso de una diarrea sanguinolenta con un coprológico, cómo vas a ver si hay levaduras, cómo vas a ver si existe sangre oculta en heces, porque a veces, fíjense bien, muchos homeópatas se les va esta situación de los bioquímicos, de los laboratoriales. Entonces vamos a tratar de complementar eso. Diagnóstico clínico, bioquímico, diagnóstico homeopático, diagnóstico emocional y diagnóstico miasmático. Iniciamos el día 28 de enero. Mayores informes pueden comunicarse con un servidor o con Roberta para darles lo que serían costos, plataformas y demás. Entonces, esperemos que sea de su agrado poder contar con su presencia y que ustedes también se convenzan de que esto es algo que apenas inicia. Y viendo la aceptación que hay de médicos, la verdad, ahorita estoy, como dicen, la palabra no sé si decirlo o no, no me vayan a censurar, estoy orgasmeado de felicidad por el sentir el que médicos alópatas estén volteando a la homeopatía y que cada día se convenzan de que podemos hacer mejor las cosas. Entonces, agradecer todo lo que se viene para este 2021. Se vienen también ponentes, ya les había puesto ahí varias publicaciones en el grupo de Hablemos, se vienen ponentes de talla Europa, Francia, Bélgica, Grecia posiblemente. Roberta, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad es que es una solicitud para todo el grupo. Me voy a adelantar, Antonio. Tenemos varios ponentes hindús de renombre que quieren sumarse, pero ¿qué creen? Necesitamos un excelente traductor. Hemos probado gente, pero son muy pocos homeópatas que hablan inglés a la perfección. Y otra cosa, este inglés hindú no deja de ser el idioma inglés, pero tiene unos acentos y unas cosas que con gente con la que hemos platicado se les ha hecho súper complicado porque hemos puesto videos de estos ponentes y así como, pues no crees que lo entiendo muy bien y cosas así. Entonces, si ustedes conocen a alguien, tienen este vínculo, este link, por favor, háganoslo saber. Ustedes saben que hemos tenido
todos los ponentes hoy en día han sido, aunque sea Colombia, Ecuador, pues hablamos el mismo idioma y solo hay como 2, 3 palabras con las que no quedamos como muy claros. Pero si alguien, por favor, conoce, quien pueda, que conozca, pues que se eche un clavado, por favor, comuníquense con nosotros porque tenemos varias personas que nos buscaron como Hablemos de Homeopatía para compartir su conocimiento, pero ese ha sido un inconveniente al que hemos tenido. Así es que es una solicitud, comuníquense si conocen un primo, un vecino, un amigo, alguien que maneje esos 2 temas, por favor, estamos abiertos a escuchar opciones. Gracias. No, gracias a ti. Ya se me había pasado un poquito. O se podría pagar un traductor. Claro, claro. Aquí Angélica Gómez dice se podría pagar. El Antonio, hecho de Antonio, nosotros... Dime, yo Ángeles. tengo una compañera que hizo la traducción de la otra conferencia con la maestra Vero y el doctor Hindú. Es una Excelente. compañera mía. Entonces, les puedo pasar el dato y hablan con ella, con Claudia. Yo creo que sí lo hace. Ah, Claro, perfecto. porque el problema no es más que nada el pago, es quien lo haga. Sí, Pero claro. de verdad, muchísimas gracias. Y Sí, ella es comunícate. homeópata, pues. Ella también es homeópata, o sea, por los términos. Ajá. Excelente, gracias, gracias. No, de nada, yo se los Luego paso. me pongo en contacto contigo, Ángeles. Sí, está bien. Sí es importante y eso quiero de una vez hacerlo mención porque nosotros hemos tratado de dar a Hablemos de Homeopatía la esencia, el hecho de compartir, el hecho de llegar hasta donde no se ve o no se sabe de homeopatía, pero cuando tengamos ese tipo de invitados que se necesite gestión, se necesite logística, se necesite pagar, sí vamos a tener que buscar la manera de que esa ponencia sí sea con algún costo significativo. ¿Por qué? Para tratar de que el gasto o lo que se cobre la traductora o el traductor se vea solventado. Entonces, para que tengan en cuenta que si llega a haber algún ponente de inglés a español, pues esas ponencias iban a ser con un costo. Entonces, no sabemos cuál, pero posteriormente más adelante se los haremos saber. Bueno, entonces eran esos temas que les queríamos compartir, los ponentes, los viernes y el taller que estamos a punto de comenzar, mayores informes con Roberta y conmigo. Quiero agradecerles su participación. Roberta, no sé si quieras cerrar tú el día de hoy. No, pues nada más, no se les olvide, por favor, inscribirse al canal de YouTube, porque así como está creciendo, a mí se me hace que a la larga no vamos a poder también hacerlo por Facebook Live y es muy importante que se conecten, por favor, que se suscriban al canal, ¿sale? Pues muchas gracias. ¿Algo más, Antonio? Antes de decirles buenas noches. No, ya agradecer a todos por su tiempo, agradecer todos sus comentarios, por la ponencia del día de hoy. Créanme que estoy emocionado porque estamos empezando bien el año y recordarles que para la siguiente semana tenemos la presencia, para los que estuvieron en la Escuela Universidad Antropológica de Guadalajara, tenemos la presencia de la doctora María Adriana Saucedo Navarro, ¿sí? La maestra Adriana va a estar con nosotros, va a hablarnos, regalarnos una ponencia sobre anatomía y fisiología en la homeopatía. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo debemos nosotros abordarla? No se la pierdan, domingo 17 de enero a las 8 de la noche, todos están cordialmente invitados. Agradecerles, ahora sí que no le puedo decir yo al ponente, me lo digo yo a mí mismo, aplausos y bendiciones, gracias a todos, Dios me los bendiga, que la pasen excelente hoy y siempre. Ok, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, bonita semana. Igualmente para todos. Buenas noches. Muchas gracias.